Hoy en Perú Real tendremos a una persona que ha estado reunido con el Papa, con reyes, con los presidentes de Estados Unidos y de dirigentes importantísimos en el mundo. Se trata de José Luis Rodríguez Zapatero. Él estuvo en el gobierno de España entre 2004 y 2011. Hoy día nos va a contar cómo podemos nosotros conocer el mundo a través de los libros. Se trata pues de un viaje intelectual. Bienvenidos. Presidente Zapatero, ¿cómo está? Muy buenas, estoy bien, gracias. Muy satisfecho de volver a vernos en este ¿Qué espacio. tal, presidente? Sí, fue un gusto estar con usted durante la crisis que tuvimos acá al inicio del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. ¿Cómo está? Qué Muy gusto bien. verlo. Y bueno, le decía que tenemos la causa quijotesca de volver a hacer que los jóvenes peruanos lean. ¿Y quién mejor que usted, que ha llegado a ser jefe de Estado de un gran país, hermano del nuestro, de España, ¿no? Durante tantos años, para que inspire pues a la gente. ¿Cómo empezó su viaje con los libros, presidente Zapatero? ¿Cómo empezó usted? ¿A qué edad? Mis primeros recuerdos de la lectura de libros es un deber del que me siento muy agradecido, que mis padres me impusieron, y era el deber de mm, escuchar el Quijote que leía mi madre, me leía mi madre, y que yo tomaba notas y hacía una especie de resumen de cada capítulo, un dictado, una especie de dictado resumen. Ese ¿A qué edad fue fue, esto? eso, muy joven, muy adolescente realmente, seguramente no tendría ni 10 años, y ese fue la primera aproximación. Era un libro muy serio, claro, pero siempre que te pones un empeño y que te unes a las letras, vives en un paraíso de tranquilidad. Si algo son los libros, es que es uno de los sitios más seguros para estar tranquilo. Y Le fíjese, decía, presidente, que acá estoy releyendo a Stevenson, ¿no? La Isla del Tesoro, ¿no? Libros entrañables, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene 16, 17 años. ¿Qué le pareció Stevenson, por ejemplo, ¿no? Porque él habla de que se va pues a las antípodas, ¿no? A unas islas perdidas, donde curiosamente también llegó nuestro Tupac Yupanqui, el hijo de Pachacútec, ujú. y él ahí encuentra una soledad, pero a la vez encuentra otra parte de la humanidad, ¿no? A los polinesios, ¿no? De alguna manera le dan su corazón, ¿no? Y uno siente cómo le dan su corazón en sus libros. Bueno, Stevenson es uno de los grandes de la literatura del siglo pasado. Fíjese que, claro, todos hemos leído de jóvenes La Isla del Tesoro, pero yo redescubrí a Stevenson como a otros escritores eh, como consecuencia de Jorge Luis Borges, que como usted debe saber y conoce mucha gente que me conoce, es para mí el dios de la literatura. Y precisamente Borges sitúa a Stevenson como uno de sus grandes referentes, uno de sus grandes maestros. Borges era un gran amante de la literatura inglesa y era un gran amante de la literatura del relato, del cuento, especialmente corto, que en sus manos y en su pluma llegó, en mi opinión, a las cotas más altas del disfrute. Es decir, que con el Quijote empecé a valorar las letras y los libros, y con Borges, con Jorge Luis Borges, con ese escritor argentino, eh, me enamoré definitivamente de la literatura. Presidente Zapatero, bueno, Borges es un argentino, ¿no? Que él era un erudito, ¿no? Se decía que era una biblioteca andante, pero este programa está hecho para sensibilizar y de repente sugerir algunas cosas, ¿no? Y de Borges, ¿qué nos sugiere leer? Bueno, de Borges, creo que la mayoría de los relatos y de los cuentos, pero voy a seleccionar dos o tres que me parecen fundamentales. Sugeriría El Aleph, es quizá uno de sus más renombrados cuentos. El Aleph porque es un cuento de amor imbatible, es un cuento de amor imbatible. En ese cuento, no voy a hacer de spoiler para los que no hayan leído, pero Borges recuerda a una mujer que muere, de la que había estado enamorado, Beatriz Viterbo, y la recuerda en su casa,
la recuerda y en su casa descubre el Aleph, que es ese punto en el que están todos los puntos del universo. Bueno, es un maravilloso cuento de amor. Sabe que hay toda una literatura y todo un misterio en torno a quién es Beatriz Viterbo. Todos Sí. los que amamos a Borges estamos enamorados también de Beatriz Viterbo. Y eso, ¿Qué, eso qué, solo qué, lo... qué- qué le produjo ese amor por Beatriz? ¿Qué rasgo? Bueno, pues mire, ese amor por Beatriz Viterbo me produce algo que luego escuché, no en manos de un literato, sino de un jurista, que el amor es lo único que sobrevive a la muerte. Es inmortal, El el amor amor es inmortal. Es algo que yo es lo siempre digo único que sobrevive a la muerte. Fíjate, cuando alguien muere aquí. es una frase de una sentencia de un juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ¿eh? Pero también hay una buena literatura. A veces en las sentencias de los grandes tribunales se encuentra buena literatura. Y esa frase se me incorporó en mi pensamiento. Por tanto, el Aleph de Borges, esa candente mañana de febrero, como empieza, ¿no? Fíjese, de Mario Vargas Llosa, lo que más me gusta de su obra es el librito ensayo que hizo de Borges. Es por, Y él lo entrevistó sí, también alguna vez en Buenos Aires, ¿no? Tenía un programa de exactamente. televisión. Y reconozco a Vargas Llosa que, siendo un premio Nobel, hizo una exposición de Borges como el número uno, fantástica, lo cual a un premio Nobel le honra. Hay que decirlo así, ¿no? Y Me da junto a la Aleph, curiosidad, me da curiosidad cómo se llamaba su mamá. la mía, Sí, purificación, Purificación. purificación, sí, Ah, mira, es un nombre tan, ¿no? Que ha marcado el purificación. destino, ¿no? Sí, sí, Porque la lectura de alguna manera es purificación, ¿no? Del alma, ¿no? sí. La lectura sobre todo es sosiego. La lectura es, es una manera quizá la más útil de frenar la ansiedad. Fíjese que todos los seres vivos, y los seres vivos cuanto más conscientes somos, más racionales como el ser, como nuestra especie, el ser humano, somos una permanente carrera de ansiedad. Tenemos ansiedad por todo, ansiedad por la vida, ansiedad por nuestros logros, Por ansiedad ser por nuestro, jóvenes y luego por ser por ser jóvenes. muy viejos. Exactamente. Y entonces, dominar la ansiedad, tener una capacidad de gobernar la ansiedad, es esencial para entender bien la vida y vivir y tener una buena relación con la vida, que me parece es, fundamental. Por eso hay dos libros, dos relatos cortos de Borges que recomiendo también. Uno es El Inmortal. ¿Eh? En El Inmortal, Borges viene, obviamente, como su nombre indica, se trataría de una persona que teóricamente es inmortal, viene a demostrar que la inmortalidad sería insoportable, ¿no? Y por tanto, es una forma muy amable, literaria, de entender y asumir la finitud. Y el otro es Funes el Memorioso. Funes el Memorioso es, en efecto, como el nombre indica, una persona que tiene una memoria absoluta, que lo recuerda todo y por tanto también sería insufrible. Sufre mucho porque lo recuerda todo. Es decir, que en la vida el olvido es importante también y que una memoria total estaría ahí. Y ahora estoy precisamente, precisamente con la finitud y la mortalidad, estoy leyendo un ensayo, creo que es uno de los últimos ensayos que ha publicado el filósofo contemporáneo más leído, que es Byung-Chul Han, lo tengo aquí, que A se ver, titula muerte y Muerte alteridad. y alteridad, ¿no? Es un poco una reflexión filosófica sobre la muerte, sobre grandes autores, ¿no? Que quizá no es de los temas que más ha tratado la filosofía, pero viene a decir algo muy interesante. Digo, la muerte, dice, es la contrincante de la racionalidad. Es la contrincante de la racionalidad, ¿no? Y luego dice, cuanto más se teme la muerte, cuanto más se angustia la muerte, es que somos más egoístas, es que somos más egoístas, ¿eh? Viene a decir, me parece que es muy importante que asumamos, Muchas veces se niega la muerte, ¿no? Como una forma de escapar de ella, como decir, bueno, no se sabe cuándo me voy a morir, pero ya tienes 80, ¿no? O sea, como... pero creo que en nuestra corta o larga experiencia, cada todos los seres humanos,
la mejor manera de entenderla, de asumirla, de valorarla, de celebrarla, es no tener esa angustia y esa visión de la muerte. ¿Por qué? Porque creo que es un acto de humildad, ¿eh? Somos algo absolutamente mínimo en la historia, no solo en la historia de la Tierra, sino en la historia del universo. Algo tan aleatorio, tan difícil de que pueda ser cada uno de nosotros como ser humano, que lo que tenemos que estar es celebrándolo, agradeciéndolo, unos más que otros, porque la vida les es más amable, evidentemente, pero al que ha llevado una vida normal, y pues tiene que estar celebrándolo y agradeciéndolo. El estoicismo, presidente Zapatero, nos dice que no es como lo que nos pasa, sino cómo lo tomamos, ¿no? ¿Qué nos podría decir del estoicismo de Roma, de estos pensadores tan ilustres, Séneca, Epícteto, Marco Aurelio, un Bueno, yo, jefe de Estado como usted? yo creo que Grecia y Roma, especialmente la filosofía griega, pues condensa prácticamente todas las inquietudes y las angustias que al final el ser humano ha desarrollado y todos los grandes problemas. Teorías, pues, en fin, eh, que han superado y que superan y que están en todos los tratados de filosofía, ¿no? Borges se refería siempre, decía, hace tiempo que mis contemporáneos son los griegos, ¿eh? Y, y- sí, y decía, todo empezó en Grecia, decía Borges, en el diálogo de dos griegos, que se pusieron sin más a conversar, a dialogar. Uno no quería convencer al otro, ni vencerle, simplemente dialogaron. Dice, ahí se funda la historia de la cultura occidental. Dice, ¿y qué es Roma? ¿Cuál es el pensamiento romano? Yo creo que Roma, ante todo, es, si Grecia es la filosofía y la democracia, Roma son las instituciones. Son las instituciones. Es la capacidad de convertir la filosofía en norma, en reglas. Fíjese usted que seguimos siendo tributarios del derecho romano. Prácticamente todas las instituciones del derecho que perviven arrancan de ahí. Son dos Eh, eh, grandes culturas y dos grandes civilizaciones. Stevenson, ¿no? El escritor escocés que hemos estado tocando al principio de la entrevista, hablaba de que la gran sombra de Roma cubre el mundo occidental, ¿no? Y a través de España llegó también al Perú, ¿no? Donde también obviamente tenemos este marco, ¿no? Donde podemos entendernos, que es la democracia, ¿no? Ujú, Antes de claro. hablar de las elecciones en Perú, que ya están prácticamente sobre nosotros, ¿no? Y usted como jefe de Estado de repente nos podría decir ¿qué características deberían tener un presidente? Usted ha sido presidente muchos años de España y nuestros electores ahora están un poco asustados, ¿no? Todos, incluyéndome a mí, ¿no? ¿Quién va a ser el nuevo presidente del Perú? Y un poco que ya da terror, ¿no? Entonces, ¿qué características debe tener una persona que aspira a dirigir un país tan importante como Perú, en este caso tan importante como España, que usted ha tenido la experiencia? Miren, precisamente de la experiencia y de mi convicción, porque mi vida ha sido una vida política desde muy joven, yo creo que yo recomendaría a un presidente o una presidenta que tuviera pasión por la política y una capacidad de desprenderse del poder, que valorara más la política que el poder. De hecho, es bueno que quien menos ame el poder esté en él, que no es lo mismo que la política, ¿eh? Son cosas diferentes. Yo creo que quien está en el poder ha de tener una visión de la temporalidad del poder, ha de tener una visión de contención del poder, ha de asumir que su poder es limitado y que, por tanto, debe estar pensando en el momento posterior. Y ha de tener una gran pasión por la política. ¿Qué es la pasión por la política? La pasión por el cambio, por la reforma, por la transformación. ¿Y cuáles son los cambios, las reformas, las transformaciones que la historia exige, donde se han producido los mejores momentos? Aquellos en que los humildes son los prioritarios en una acción de gobierno. Aquellos momentos en los que los débiles se sienten más fuertes. Aquellos en los que el gobierno atiende más a los que no tienen de todo. Y aquellos en los que el gobierno es un gobierno para la cultura.
Al final, los momentos de la historia, los momentos mejores y peores, se han definido por el valor y la preeminencia cultural en cada etapa histórica. Y por eso es verdad que hay ciclos, pero debemos de acertar. Hay que acertar en la elección. Muchas veces decimos, no, los políticos, bueno, pero también los ciudadanos tenemos la responsabilidad de intentar acertar en la elección. Yo, los ciudadanos deberemos tener rayos X para adivinar qué hay detrás de una mirada de un político, qué hay detrás de un gesto, qué hay detrás de una trayectoria. Y Y en repito, ese punto, y en pasión por la ese política. punto, el elector, ¿cómo puede detectar a un político mentiroso? Bueno, digamos que la política y la mentira son temas recurrentes e históricos. Yo tendría una cierta capacidad de no entender que cualquier actitud o cambio de posición en un político sea una mentira. Es decir, el político vive en una contradicción. Yo lo voy a decir por mi experiencia, se va a entender. Un político se le exige ser afirmativo, tener seguridad en las cosas, establecer un camino cierto, dar previsibilidad. Eso es así. Sin embargo, la realidad no es así. La realidad es contingente, es cambiante, es azarosa muchas veces. Te ves obligado a cambiar de posición, lo cual te lo van a señalar como una mentira, que no pensabas eso. Y no es así. Es decir, por tanto, me gustan los políticos que maduran en la ductilidad, que maduran, decía Borges, ahora releía una conferencia, es decir, a los 70 años, Borges decía, lo único que les puedo aportar, hablando del enigma de la poesía, en esta conferencia son mis dudas. Decía ¿Ya? Borges, lo único que les voy a aportar son mis dudas. Entonces, el político, yo tiendo a pensar en un político, tiendo a preferir, ahora con el tiempo y la experiencia, en un político que relativiza, en un político que no es axiomático, que no cree que tiene la posición de la verdad en todo y que es capaz de caminar en la contingencia, desde unos valores. Esos valores, dos que para mí son irrenunciables. El primero de ellos es el interés general, o sea, el interés general, que tú pienses en tu país honestamente. Y el segundo, que trabajes por los más humildes. Que trabajes, yo creo que la política se inventó para que los no poderosos tuvieran un espacio más de poder. La política no está para los ricos y los poderosos, que ya tienen de todo. Esos, Claro, esos dos son las condiciones. a veces los jefes de Estado se alejan un poco de su pueblo, ¿no? Ayer veía una película sobre Winston Churchill, que él alguna vez bajó al metro de Londres y le preguntó a la gente, no sé si la anécdota es cierta, ¿no? Pero se escucha que él le preguntó alguna vez, ¿no? En el metro de Londres a la gente qué es lo que opinaban sobre la guerra contra Alemania. ¿Usted alguna vez, cuando era presidente, viajó así en tren, o sea, o siempre estaba con la caravana? ¿Usaba mucho helicóptero, presidente Zapatero? No, no usé mucho el helicóptero. Bueno, muy pocas veces hice una aproximación de ese tipo. Muy pocas veces, debo ser sincero. La mayoría de las veces iba en el coche oficial o en transportes del Estado. Pero sí tengo una vivencia interesante, que fue que una vez aparecí de manera sorpresiva, sin avisar, en un bar de una ciudad española, de Málaga. ¿Eh? De Es Málaga. verdad que sí, Málaga. Bueno, para vivir la experiencia también estábamos, bueno, allí siempre estamos en campaña electoral en España. Entonces aparecí ¿no? Y me senté al lado de un trabajador con mono blanco, lo recuerdo, no ¿Ya? sé si sería un pintor, y cuando dio la vuelta y me vio, o sea, se llevó tal sorpresa y dijo, es increíble, a mí nunca me ha pasado nada en mi vida. Nunca, fíjese qué frase, nunca me ha pasado nada en mi vida. Y hoy estoy aquí sentado al lado del presidente del gobierno. Bueno, no se me olvida, no se me olvida. Es decir, que el político y el poder no puede olvidarse de que la mayoría, la inmensa mayoría de la gente hacen una vida que está muy distante de lo que es las grandes discusiones, los grandes despachos y el poder, ¿no? No es fácil, debo ser sincero, no es fácil mantener ese vínculo,
esa sensibilidad, porque al final, pues yo lo explico muchas veces, es muy difícil que un presidente no tenga un alto grado de vanidad. Fíjese lo que le Claro. digo. ¿Por qué? Porque desde que te levantas a las 8 de la mañana hasta que te metes en la cama, te llamarán 50 veces presidente, mínimo. ¿Eh? Cuando sales a cualquier acto, tienes detrás de ti una serie de gente, de protocolo, de seguridad, de prensa, todos pendientes de ti. Y cuando llegas a un meeting, como decimos nosotros, ¿no? A un gran meeting que hay 20.000 personas, te aclaman. Oiga, hay que tener una gran disciplina, un gran pozo intelectual y moral para no ser, para no tener vanidad y para no, en fin, que se te suba un poco a la cabeza. Eso, eh, eso es así. Claro, presidente, ¿y usted tenía tiempo de leer cuando estaba en el ejercicio de la jefatura del Estado? Leía mucho menos que antes y que ahora. Ahora leo sin parar. Y además una de las cosas que más me agrada es recomendar libros con amigos, cuando voy a tertulias, cuando hago entrevistas, porque ahora tengo la oportunidad de haber descubierto, de descubrir, sobre todo me gusta mucho el ensayo literario, el ensayo que tiene algo de filosofía. Ahora estaba leyendo, he leído en los últimos tiempos un libro que me tiene fascinado, lo voy a recomendar, Por que supuesto, es, sí, que es este, de Norbert Wilpen, Universo y Universo y Sentido. Sentido. Universo y sentido. ¿Qué es Para un ensayo comprender, para los jóvenes que de repente ni siquiera leen la literatura normal? ¿Qué es un ensayo? sí, es un ensayo, es una teoría sobre algún aspecto de la realidad, de la vida. Por ejemplo, este es un ensayo sobre la relación que hay entre lo que somos como seres humanos y el universo, el sentido que tenemos en el universo. Fíjese que ahí aborda todas las teorías de los grandes filósofos sobre la astronomía. Por ejemplo, profundiza muchísimo en Einstein, que es una de mis obsesiones, después de Borges. Yo tengo obsesión por Einstein, por la teoría de la relatividad, por cómo funciona la física en el mundo. Bueno, porque me parece que es siempre admirable y siempre aprendes algo cuando te acercas a las grandes inteligencias que la historia ha dado. Porque si ha habido alguna inteligencia en la historia es la de Albert Einstein, ¿no? Igual que Borges, por cierto. Claro, justamente eso es algo que siempre mencionamos en el programa, ¿no? Que cuando uno abre un libro, entra al cerebro de gigantes, ¿no? O de sabios, o viaja en el tiempo 2000 años a la cabeza de Séneca, por ejemplo, o de Marco Aurelio. ¿Usted leía a Marco Aurelio y sus meditaciones cuando era presidente? Porque fue el emperador del mundo conocido de alguna manera en su momento, ¿no? No, fíjese, cuando era presidente, me es curioso, y me ha pasado también después de presidente, tiendo a no leer mucha literatura política ni a ver, por ejemplo, series que van sobre presidentes. Tengo como una especie de freno, ¿eh? Me gusta más volver a la poesía o el ensayo, eso, sobre el pensamiento universal, sobre lo que es en definitiva, bueno, los grandes temas de la vida, el tiempo, ¿no? El tiempo que obsesionaba a Borges, ¿no? ¿Qué es el tiempo? ¿Y qué representamos nosotros en ese tiempo que tenemos construido? Bueno, pues estoy en esas cosas, ¿no? Eso es lo que más me Se sabe apasiona. Pero sí quiero, se sabe algún ¿para verso qué? de memoria después de ese comentario? No, yo simplemente voy a incitar a que el poema que más me fascina de Borges se llama Las causas, ¿no? Voy a citar solo los dos primeros versos para que se vea lo que es la literatura, porque además en nuestra lengua que compartimos se entiende. Sí, claro. Los ponientes, yo invito a todos los que nos estén escuchando a que busquen, ahora es fácil, todo se encuentra, todo está accesible en Internet, Borges, poema Las causas, porque en ese poema Borges describe la historia, prácticamente toda la historia de la civilización. Y empieza diciendo, los ponientes y las generaciones, los días y ninguno fue el primero. Fíjese qué frase, los días y ninguno fue el primero, subrayando pues que somos seguramente algo en la eternidad. Bueno, que lean las causas y que lean, yo creo que el Aleph me parece que es un cuento imprescindible. Borges, la poesía de Borges se descubre más tarde, pero fíjese que no caigan en el pecado que yo he cometido. Borges entendió el mundo, describió el mundo, los hombres, la pasión, el amor, la traición, el valor,
sin salir de la biblioteca de su padre, como él dijo, Y al final quedó prácticamente. ciego, ¿no? Con Sí, una... hizo toda su obra Ujú. prácticamente solo de la biblioteca de su padre, leyendo enciclopedias. Y que se apasionen por algún autor. Borges decía algo que era muy importante. Sí, yo no leo por deber, leo solo lo que me gusta, lo que me apasiona. A mí me ha apasionado Borges, me apasionan otros, por ejemplo, ahora aquí tengo, este era otro de los grandes, igual que Stevenson, de los grandes referentes de Borges. Y me estoy divirtiendo mucho leyéndolo. Chesterton, La un, un- superstición del un gran escepticismo. polemista. Del escéptico. También, sí, Ah, Borges le cita mucho. Bueno, y ya. siempre, y ahí vas viendo un árbol de citas, ¿no? De quién citaba a quién. Y desde luego, pues sí, recomiendo leer. Leer, pero aquello que apasione, aquello que guste. En mi caso, me encanta el ensayo por manos literarias, ¿eh? O sea, por una mano literaria. Ahora estoy, como le decía, con este filósofo, Byung-Chul Han. Recomiendo este, Muerte y Alteridad, pero Muerte y recomiendo alteridad. otro que es El espíritu de la esperanza. El El espíritu de la espíritu. esperanza. El Ya, espíritu de la esperanza. Ahí ya. nos describe el filósofo coreano qué es la esperanza, que sin duda es una de las actitudes decisivas para vivir. ¿Qué es la esperanza? ¿Y qué es lo que Y dice dice, él sobre la esperanza? Byung-Chul Han dice que la esperanza es cambiar, crear, innovar, luchar, cambiar, proponer y perdonar. Y perdonar. Intentarlo. Así como hemos intentado contactarnos con usted varios meses, ¿ah? Hemos Sí, seguido como chino. bueno, bueno, es que Este, hay que administrar las situaciones. presidente, ¿conoció usted a Vargas Llosa, nuestro premio Nobel? Le saludé alguna vez, sí, sí, correcto. Alguna vez le saludé en Madrid, él estuvo mucho tiempo en Madrid. Si no he tenido una gran relación con él, porque políticamente no estábamos cerca, como ya se es conocido, pero le tengo un gran respeto, sobre todo por lo que dijo de Borges, como antes he subrayado, ¿no? Claro, Decía él era un Vargas Llosa, admirador. sí, totalmente. El Vargas Llosa dice, ¿quién pudiera haber escrito esa metáfora, ¿no? La unánime noche, ¿no? La unánime noche, de uno de los cuentos de Borges, que era, bueno, Borges es la metáfora. Entonces, sí, le tengo gran respeto por esa circunstancia y sus primeras obras. Pero luego sí es verdad que en el decurso de la vida, como pasa casi siempre, pues políticamente no estábamos cerca. Claro. A nadie se le oculta, pero yo tengo un gran respeto por todas las obras literarias. Borges teóricamente, era un pensador conservador, teóricamente, ¿no? Y sin embargo es mi Dios en la literatura. Y creo que eso tiene que estar por encima. Él decía que no había una literatura que tuviera un contenido, que pudiera tener un contenido ideológico, ¿no? Y de todas las obras de Vargas Llosa, nos recomienda una para la juventud que no lo conoce. Bueno, yo les recomiendo que empiecen porque es el ensayo sobre Borges. Sabe sobre Borges, Insisto, perfecto. sí, porque U- ahí van a tener la virtud de incorporarse a Vargas Llosa y de incorporarse a Borges. que son dos genios, ¿no? Y ese es el privilegio Exactamente. de leer, ¿no? Claro, siempre me ha fascinado las entrevistas de los grandes a los grandes. Siempre me ha fascinado los ensayos de los grandes literatos sobre grandes literatos. Y cada vez que, pues eso, cuando Borges habla de Cervantes o Vargas Llosa habla de Borges, creo que nos enriquecemos mucho. Usted perdió a su abuelo, ¿no? El capitán Lozano durante la Guerra Civil Española, que él fue fusilado, ¿no? Correcto. Y su abuelo dejó un testamento, ¿no? Me imagino que en esas palabras ha habido pues el sumum de una vida, ¿no? Cuéntenos esa situación Sí. para ilustrar a la Bueno, audiencia. parafraseando a Borges, que dijo que el hecho capital de su vida había sido la biblioteca de su abuelo, el hecho capital de mi vida ha sido el testamento de mi abuelo, el testamento que escribió con 42 años el día antes que le fusilaran, y en el cual condensó su pensamiento. Él dijo que no era traidor a su patria y que su único credo era una ansia infinita de paz, una ansia infinita de paz, el amor al bien y el mejoramiento social de los humildes. Son tres frases, él escribía muy bien, y escribir esto la noche antes que te van a fusilar,
pues tiene un gran alcance, en mi opinión, ¿no? Ansia infinita de paz, amor al bien, amor al bien y mejoramiento social de los humildes. Es el hecho capital de mi vida, sin duda. Ese testamento que mi padre me enseñó cuando yo tenía en torno a 13, 14 años, una noche, me lo enseñó, lo sacó de un cajón, me dijo, esto escribió tu abuelo, procura seguir sus pasos, guiarte por este pensamiento. Porque el testamento, insisto, la noche antes de que le iban a fusilar, comienza diciendo, muero inocente y perdón. Y pido a mis familiares y descendientes que perdonen también. Esto me ha reencontrado mucho con Bill Chung Han cuando dice que la esperanza es el cambio y el perdón. Bueno, no habríamos convivido, no habría historia civilizatoria si no hubiera habido perdón. Yo soy un gran defensor del perdón y, por tanto, claro, me marcó muchísimo, me ha marcado toda mi vida. Fíjese que me sé el testamento de mi abuelo, me lo sé de memoria, claro. Ha estado siempre presente en mí ¿Y cómo y, finaliza ese testamento, presidente? bueno, eso que termina así diciendo eso, que mi credo, que nunca fui traidor a la plata y que mi credo político fue el amor al bien, la ansia infinita de paz, amor al bien y mejoramiento social de los humildes. ¿Qué más se puede decir? No se Claro, puede decir nada más. un momento capital y además el, las palabras de su abuelo de alguna manera lo prolonga en la eternidad, ¿no? Porque usted puede leerlo una y otra vez y seguramente lo ha pasado a a sus hijas, ¿no? Claro, Y por supuesto. a las siguientes generaciones, los textos nos conectan, ¿no? Con lo mejor de la humanidad, presidente. Le agradezco mucho que usted haya podido tomarse el tiempo de estar en Perú No, Real ya sabe con que su amigo para Teiner hablar de... Linares. Me cuesta más hablar, me resulta mucho más fácil hablar de literatura y de pensamiento que de la política del Perú, que es muy difícil aproximarse a ella. Claro, esperamos que se aproxime más bien acá al Sí, turismo, ¿no? encantado. Yo siempre le estoy mandando fotos acá de la capital, de la No, única y capital de Sudamérica tengo ganas. Fíjese, Perú es uno de los que estamos países que frente a menos mar. conozco. Perú es uno de los países que menos conozco de Latinoamérica y todas las referencias que tengo es de que es un país de una belleza y y de una empatía extraordinaria y aún aspiro a poder conocer más a fondo el Perú. Lo esperamos, encantado de poder dialogar con usted, presidente, por la deferencia Muchas gracias. y estaremos en contacto. Realmente vamos a leer a Borges por la inquietud que usted nos ha puesto Sí, 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 sí. en la mente y en el corazón también, ¿no? Porque realmente los libros nos abren muchas puertas, ¿no? Y yo creo que los jóvenes que están en el metropolitano, acá en Lima, a veces estamos 2 horas ¿no? En los trayectos, deberíamos estar abriendo un libro, ¿no? Y yo quisiera que usted nos diga unas palabras para que ese joven se atreva a abrir un libro a través de ese tiempo que muerto, ¿no? Que a veces están en el TikTok, que justo estamos acá conversando con Hamilton Segura, Y que mire, está yo en la siempre que producción, viajo, se pierde tiempo tanto, ¿no? siempre que viajo leo y prácticamente no me entero de que he viajado, aunque sean 12 horas de avión, porque cuando Porque lees, te vives, vuelas. te apasionas, cuando lees, vives, te apasionas, aprendes, comprendes, es el mejor tiempo que uno se puede emplear, mucho mejor que las redes sociales. Un gran regalo. Un gran regalo también estar con usted, presidente Zapatero. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, presidente. Gracias, gracias por el tiempo y anímese a venir a Lima. Realmente va a empezar el verano y Ah, le puede gustar. bueno, Tenemos las playas, las líneas de qué Nazca, bueno. tenemos la selva y todo está muy cerca. En realidad, hasta si vienes a Lima, Ujú. y te puedes hacer un tour porque acá tenemos una zona alta en Lima donde está, es como si te fueras a Cusco. O sea, ni siquiera tienes que Ah, ok. estar A qué 24. altitud está más o menos? Estamos hablando de 4000 metros, hay 4.000. lagunas, incluso hay todo esto del ganado de los incas, ¿no? La llama, las alpacas están ahí en las Ujú. alturas. O sea, en la misma Lima ya tenemos como si fuera un Cusco, ¿no? O sea que si viene usted, aparte que Y esa panza de burro que recuerdo. la panza de burro, la otra vez le mandé la foto del morro de Chorrillos, Sí, ahorita estamos transmitiendo de Chorrillos, que desde ahí ya se ve todo el skyline de Lima, es muy hermoso. Y para el verano, el atardecer parece que estuvieras en el Caribe, en una zona fantástica. Usted ha estado 55 veces en Venezuela, le falta una o dos acá en Lima, pues. Y nosotros correcto. lo esperamos. Voy a cumplir y voy a ir.
Y si usted viene, estamos acá encantados de Perú Real, el equipo, recibirlo Por y supuesto. porque usted sabe que los locales sabemos dónde se come más rico y dónde todo. Ah, bueno, eso sí, la comida peruana es top, ¿eh? Y Y yo la sé hacer. no le pregunté sus libros, ¿verdad? Usted debe haber hecho de repente una autobiografía o... Bueno, he escrito libros sobre el diálogo político, acabo de publicar uno hace poco sobre el diálogo, que es La solución pacífica, se titula La solución pacífica, y otro sobre el diálogo en España. Sobre todo he escrito sobre eso. Si puede, me envía algo para leerlo también. Sí, se lo envío, no se preocupe. Yo se Muchísimas los envío gracias. todo. Venga, Gracias, muchas gracias, gracias. gracias, Abrazo. presidente Zapatero. Gracias. Buenas noches, buenas noches.